recibir palabra esta tarde. ¿No quieren? Porque para eso venimos a adorar, prepara al Señor, libera y ahí nos prepara para recibir la palabra. Para que la palabra haga efectividad en tu vida. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Y a su nombre. ¿Están todavía aquí o ya se fueron? Y vamos a hablar acerca de la estatura y la plenitud de Cristo. Una de las cosas que Pablo siempre quiso con la iglesia de Éfeso, que la iglesia llegara a la estatura, o sea, la madurez. Porque cuando una iglesia es inmadura, se deja llevar por las emociones. Hoy no siento, hoy no quiero, hoy sí no puedo. Y Dios no trabaja con tipo de personas así. Dios trabaja con personas que le creen a Dios. Pese a las circunstancias, los problemas, tú tienes que creerle a Dios, porque Dios se deja llevar por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción, una convicción sólida de lo que no se ve. Y esa fe es la que Dios quiere. Y hoy vamos a hablar acerca del crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer no es una opción, escúchenme, sino un proceso natural de todo ser vivo. Un niño cuando nace tiene que crecer. La naturaleza misma nos muestra que el crecimiento es parte del desarrollo de la vida. Ahora nosotros hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos todavía siguen siendo niños, caprichosos, rebeldes? Entonces el Señor quiere que crezcamos para que podamos entender, madurar, discernir. Hebreos 4 dice, o Hebreos 5 dice que Pablo dio una exhortación que dice que había un grupo de la iglesia de Corintios que Pablo llegó de mucho tiempo y dijo, ustedes ya debían ser maestros, porque no había madurez en ellos y tenía mucho problema con la iglesia. Ahora en Éfeso era un lugar donde había una potestad que se llamaba la Diana la Cazadora. Y a esa le hacían templecillos. Y Pablo tuvo un problema, una lucha espiritual. Hoy tenemos una lucha espiritual fuerte. ¿Y cómo podemos discernir toda esa lucha? A través del crecimiento en Cristo Jesús. Cuando un niño no crece, todo se lo come. A todo dice amén. Agarra todo lo que dice amén, amén, amén. Entonces cuando vamos creciendo, vamos discerniendo lo que es de Dios. Y ponemos la mirada en Cristo. ¿Cuántos han puesto su mirada en Cristo Jesús? No es de acuerdo cómo te sientes. Yo no me dejo llevar por cómo me siento. Yo tengo que alabar a Dios y tengo que alabar a Dios. Mi hermano de Colombia vino aquí y va a decir, son locos. Pero ahorita ya va a empezar a entrar en el ritmo también. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y cuando uno llega a una iglesia así, están locos, no sé qué, uno ríe, la otra se tira de espalda. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo repartió como Él quiso. ¿Cuántos lo creen? Efesios 4, 7 al 16. Y vamos a ir a 2 de Pedro 3, 18. La estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud quiere decir que Cristo lo llena todo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, en el verso 4, Efesios 4, estoy en el capítulo 1, 4, verso 7, ¿ya lo tienen? Efesios 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, o sea que la salvación es por la gracia de Cristo, conforme a la medida del don de Cristo.
por lo cual dice que subiendo a lo alto, cuando Cristo vino, cuando Cristo resucitó, lo primero que fue presentarse al Padre, y dice que él llevó toda cautiva toda la cautividad. ¿Cuál cautividad? Acuérdense que en el seno de Abraham habían siervos y todos esos se fueron con el Señor cuando él resucitó. Y dice que dio dones a los hombres. ¿Qué son los dones? Regalos. Los dones. Y eso que subió es que sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Y Pedro lo explica, que Jesús bajó a las extremidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, en el tiempo de Noé, rechazaron el mensaje de Noé. Pero Jesús no fue a salvar a ninguno del infierno. Él fue a darse a conocer a aquel que predicaba de él. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús llenó todo. Jesús llenó todos los planetas, todo lo que Dios creó. Y él mismo, Jesús, escúcheme, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, los 5 ministerios que el Señor puso para la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿qué? De Cristo. Acuérdense que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, y hay mucha niñez en el Evangelio, fluctuantes. ¿Qué es una persona fluctuante? Una persona, como dijo el siervo, gente que va de una iglesia a otra iglesia buscando el pastor perfecto y los hermanitos perfectos, y ellos son los imperfectos. Levados por donde quiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, acuérdense que el diablo es astuto, las antimañas de qué, y eso estamos viendo en ese tiempo, sino que siguiendo la verdad. Siguiendo, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. En amor, no el amor tuyo, ese amor emocional, en el amor de Cristo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, quien todo el cuerpo, bien corsetado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, da una exhortación Pedro, creced en la gracia, hello, en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Toda la gloria le vamos a dar a Él hasta que estemos en la eternidad. Y aún estando en la eternidad, vamos a adorarlo a Él. ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? Esa es una preparación para irnos al cielo. Por eso tu mirada tienes que poner arriba. Pablo dice en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de abajo, porque el mundo nos atrae. Este mundo te jala. Es como un imán. Y hay algunos que no quieren morirse, no quieren irse. Ay, yo no quiero morirme, yo quiero vivir todo el tiempo aquí. ¿Para qué vamos a estar viviendo aquí si hay un ciclo de vida que nos ha dado el Señor? Ahora en ese ciclo de vida que tú tienes, tú eres responsable de cómo lo trataste el Señor. Y cuando tú maduras, tú sabes a qué vienes a la iglesia. ¿Están acá?
Por eso traemos siervos aquí, te ministran, te ponen las manos y te habla el Señor. Eso tienes que entender que Dios te está hablando porque te ama. Anoche tuvimos la vigilia, yo sé que están cansaditos. ¿Cuántos están cansados? Yo estoy cansado también, porque yo tengo que dar y dar y dar, y ustedes recibir, y aún se cansan todavía. Ahora Él da fuerzas al cansado, ¿sí o no? Entonces a veces le hacemos mentirosos al Señor. Estoy bien cansado, Señor, pero así es el ser humano. Ok, que Dios me lo bendiga. Vamos a orar por mi hermano Elfo, que ya está en recuperación. Lo van a operar estos días, pero Dios está preparando el problema que tiene. ¿Cuántos creen que Dios hace las cosas como Él? Oremos por mi hermano Víctor, no sé si está enfermo, no sé si está en el hospital, que Dios lo guarde, ¿ok? Por eso lo pusimos a tocar bajo aquí al hermano Guillermito. Muy serio se pone cuando toca. Y hay algunos errores, y a veces la gente está empezando, ay, se equivocaron allá. Olvídate de eso. La cosa es que la presencia de Dios te llene. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar. Y vas a orar por ti también. Levanta tu mano, ora por ti también. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a morir en la cruz. Dice tu palabra que por sus llagas fuimos sanos. Gracias por el proceso que tú estás haciendo con mi hermano Elfo. Yo sé que tu mano está ahí. Señor, toma control de todo lo que se hable, que este pueblo abra su entendimiento para que pueda crecer y dar fruto a 100, 70 y 30%. Que aprendamos nosotros a crecer, Señor. Bendice también a mi hermano Víctor. Ayúdalo, Señor. Todo ataque del enemigo que ha venido a su vida, seas tú tomando el control. Gracias, Señor, y que haya también reverencia a tu palabra. Pueden tomar asiento. Ahora, el crecimiento al cual haremos referencia en ese estudio no está relacionado con principios matemáticos, sino geométricos. Es decir, no se mide por la cantidad, sino por la calidad. ¿Está acá? Ahora vamos a desarrollar, el desarrollo de todo creyente está llamado a mostrar en relación con su saber y conocer acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo se preocupó mucho por la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso había un brujo que recibió a Cristo y trajeron libros que valían 50,000 siclos de plata y lo quemaron. Y Pablo habló que Dios no se manifiesta en ídolos, sino Dios se manifiesta en aquellos que realmente lo buscan, y Dios es el creador de todo. Y cuando escucharon esto, se levantaron por 2 horas, empezaron a gritar, grandes Diana, porque había una potestad donde los que hacían ídolos, templecillos de Diana, tenían mucho dinero y ganaban buen dinero. Entonces Pablo vino a decir que la idolatría no salvaba a nadie. Y ese es uno de los problemas que hay dentro del mundo, y lo que destruye una nación es la idolatría. Lo que destruyó a Roma fue la inmoralidad y la idolatría. Y estamos viviendo en un mundo idólatra. Hoy estamos viendo todo lo que está sucediendo con los jóvenes y los niños que quieren ser animales. Eso va contra los principios que Dios ha establecido. Dios nos hizo a nosotros inteligencia. ¿Cuántos los hizo inteligentes? Dios nos dio los 5 sentidos. Un perro es un perro. Al perro le importa un pepino si la alfombra es roja, es verde, es amarilla. El perro puede dormir en la calle y puede dormir en la casa. Porque son animales que se mueven por medio de instintos. Pero nosotros somos personas que Dios nos ha dado un libre albedrío, nos ha dado la capacidad de tener los 5 sentidos. Los ojos, los oídos, el tacto,
el olfato y el gusto. O sea, el Señor nos hizo perfectos. ¿Están acá? Entonces Pablo dice, ¿cómo tú vas a conocer a Cristo si realmente no has tenido un crecimiento con el Señor? Ahora vamos a hablar acerca de la experiencia de la cual se manifiestan las virtudes del nuevo nacimiento. Dios no nos hizo por hacer. Dios nos hizo con un propósito a cada uno de nosotros. Hay una ciencia que habla del Big Bang, que nosotros hemos sido creados por una explosión y todas esas cosas que no tienen ningún sentido, porque Dios lo hizo al hombre perfecto. ¿A cuántos el Señor les dio inteligencia? Ahora, si lo usas o no lo usas es problema tuyo. Yo desde que llegué a los caminos del Señor conocí a Cristo y entendí que yo tengo un valor en Dios. Y hay gente de afuera que no tiene valor, no tienen identidad. Se dejan llevar por la ¿cómo se llama? Corriente del mundo. Y dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento a muchos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Por esa razón es que cuando venimos al culto, ya se nos ha hecho costumbre que al día siguiente no queremos ni abrir la boca. Pensamos que es el hombre, no es el hombre no puede hacer nada, es Dios. Y Dios da testimonio que Él está aquí, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora, en otros pasajes del Nuevo Testamento habla de que es necesario que aceptemos la ordenanza que se nos da para desarrollarnos en el crecimiento y que nos da el mismo Señor. En el reino de Dios no hay espacio. Quiero que ponga atención. No hay espacio para la infancia indefinida ni la esterilidad espiritual. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Hay momentos que uno puede poner las manos y la gente vomita, se libera y todo, porque Dios tiene misericordia. Pero una vez que tú eres liberado, tienes que empezar a alimentarte con la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como comes tus burros y tus tacos y tus enchiladas y tus baleadas, tienes que alimentar tu cuerpo, tu espíritu con la palabra de Dios. Cerrame esa puerta, por favor, papá. Se está entrando todo el olor a comida acá. ¿Están acá, hermanos? Ahora no hay espacio para la infancia. ¿Qué pasa con una persona? Por eso Pablo decía aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Se los voy a explicar mejor. Es la paja. Y la Biblia habla de la paja y habla del trigo. Una vez el hermano Otto dijo, si yo traigo un judaizante aquí, toda la paja se va. Porque no tienen fruto y son parecidos parecido al trigo. Tienen todo de espalda, tú ves las mismas cositas que tienen ahí, pero están vacíos y no tienen fruto. Y Jesús quiere que demos fruto. Está acá. Y la paja puede diezmar, puede ofrendar, puede danzar, puede gritar, hasta puede profetizar, pero no hay frutos. Y el Señor quiere que nosotros demos frutos. ¿Se acuerdan de la higuera? ¿La higuera que representaba? A Israel. El Señor llegó a un lugar donde estaba una higuera y quiso comer fruto. Él no quiso a ver la higuera, qué bonita estaba. Y estaba bonita la higuera, pero quiso comer y no había fruto. Quiero que pongamos atención a lo que estoy hablando, ¿ok? Y Jesús dijo, jamás coma fruto de ti, nadie. Y la higuera fue maldecida desde las raíces. Y la higuera tiene una representación muy importante en el pueblo de Israel. Habló cuando la higuera reverdezca, dijo el Señor.
El año 1948 Israel reverdeció. Hoy es una nación. Estamos viendo los últimos tiempos. El Señor va a venir por cuánto fruto tuviste. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la paja y el trigo? El trigo cuando da fruto se inclina por el peso del fruto. La paja se mantiene así firme. La paja no se humilla. La paja vive según su forma, su manera de pensar y sus sentimientos. Se deja llevar por los sentimientos, no por el espíritu. Entonces Pablo tenía un problema con esta iglesia. Había esterilidad espiritual. Tampoco proponemos la promoción de niños prodigios, sino de hombres y mujeres que maduren y desarrollen dentro de las expectativas formuladas por el mismo Evangelio. Jesús los preparó a los discípulos 3 años y medio. Y eran hombres que no tenían letra. Eran hombres del vulgo. ¿Y por qué Jesús preparó este tipo de personas? Porque Él hablaba de la sabiduría humana. Y dice que Dios enloqueció la sabiduría humana, enloqueció a los sabios y todo se lo dio a los niños. ¿Quiénes? A la gente simple, gente que no tenía valor en Israel, gente que era pobre, porque había más pobreza que riqueza. Los ricos eran los religiosos, había dos grupos de religiosos ahí, eran los saduceos y eran los fariseos. Y Jesús no se presentó ante ellos ni en el nacimiento, sino se presentó a unos pastores que pastoreaban en la noche sus rebañitos. Ahí el Señor se manifestó, Dios se manifestó en el nacimiento de su Hijo amado Jesús. Ahora, hombres y mujeres que maduran y desarrollen dentro de las expectativas formuladas por el mismo Evangelio, vamos a referirnos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Acuérdense que hay dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto termina en Malaquías, que fue uno de los últimos profetas, y el Nuevo Testamento empieza en Mateo. En Mateo, ¿quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos. Entonces habla de Juan el Bautista. Ahora, el Nuevo Testamento con relación a lo que entendemos como la prioridad de la vida de cada creyente. Cada creyente está obligado a conocer la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento, conocimiento. Fue cautivo. Entonces al enemigo le conviene que tú seas ignorante, que yo sea ignorante. Y la ignorancia nos va a llevar a ser cautivos. Y el Señor ya nos hizo libres. ¿A cuántos nos hizo libres el Señor? Entonces tú tienes que alimentarte con la palabra de Dios. No es que te obliguemos, sino que Pablo estaba encargado porque Pablo habló acerca de la unidad del Espíritu. Pablo dice que somos una nueva criatura, las cosas viejas que pasaron. ¿Qué quiere decir? Que tu vida pasada a Dios ya no le interesa. Lo que le interesa es de cuando tú recibiste a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo y eres propiedad del Espíritu Santo. Y no fuiste comprado con oro ni plata, sino ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos vida, para los cuales esta disciplina no es impuesta, tomando lo anterior en consideración, para que nos acerquemos con temor y reverencia a Dios. Dice Hebreos
Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el pueblo ha perdido el temor. Tal vez no te va a gustar eso. Ahora, crecer hasta el límite viene de la palabra griega hiperrauxano, que significa alcanzar la posición más alta o tener gran poder. En la Septuaginta usa la forma simple, llevar fruto. Si no tenemos fruto hay un problema. Si vamos a 2 Tesalonicenses, y a su nombre, hermanos, ¿cómo están contentos? 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Y Pablo decía así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo se alegraba porque los hermanos ya no eran niños, sino que iban creciendo conforme al conocimiento de Dios. Y esa es una fe viva, una fe que agrada a Dios. Ahora, la perfección de los santos, esta frase viene del término griego catarizo, que significa, mira, reparar, enmendar y edificar. Por eso en Efesios capítulo 2:11, Pablo les hace un recordatorio a la iglesia de Éfeso. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, hablando del tiempo pasado, vosotros los gentiles, hablando de nosotros, en cuanto a la carne, erais llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora dice, en aquel tiempo estabas ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanzas y sin Dios. ¿Dónde? En el mundo. Ahora que estamos en Cristo, somos una nueva criatura. ¿Cuántos son esa nueva criatura? Ahora, lo más importante en tu vida es tu alimento espiritual. En Mateo 4, cuando el diablo fue a tentarlo a Jesús, lo tentó con la palabra. Le dijo, escrito está. Y Jesús también le dijo, escrito está. Quería que cometa suicidio, quería que los piedras convierta en pan, quería que Jesús lo adorara al diablo, porque si Jesús hubiera cedido a Satanás, no hubiéramos tenido la salvación. Y él le dijo a Satanás, le dijo, mira, todo lo que me han dado a mí, han sido dado a mí. El diablo usurpó el lugar de Adán. Ahora Jesús vino a restituirnos a nosotros como hijos de Dios. Y Jesús siempre habló acerca de estar en unidad con Él. Ahora, la iniciativa divina es el diseño del crecimiento. Si vamos a Efesios 4:7, dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la salvación de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A nosotros nuestro Señor nos ha entregado dones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen dones? ¿Cuántos tienen dones?
Y el don más grande que tú tienes es la salvación. Nosotros somos salvos no porque éramos buenos, somos salvos por Cristo. Ahora Él subió. Cuando María lo quiso tocar al Señor, le dijo, no me toques. Primero voy a ir a presentarme a mi Padre. ¿Y por qué Jesús se fue a su Padre y no permitió que le tocara a María? Porque Él iba glorificado a presentarse como primicia de los que van a resucitar. Y en el capítulo 15, primera de Corintios, Pablo da una explicación acerca de la resurrección. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. El primer hombre de la tierra, alma viviente. El segundo Adán, Pablo dice que es espíritu y vida. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro alimento? Es la palabra de Dios. El Dios nuestro es un Dios de iniciativa como creador de todas las cosas de acuerdo a su propósito. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Lo primero que Dios hizo, dividió las aguas, hizo las lumbreras, a los cuartos días hizo la lumbrera del sol y la luna, porque Dios tenía un propósito para eso. Hizo los animales según su genética, las plantas según su genética, por eso no se puede mezclar un animal con un humano. Y Dios lo hizo, después de haber hecho todo, dice que Dios vio que todo era, ¿qué? Bueno, o sea que Dios te hizo bueno a ti. El que se arruina es el hombre, ¿está acá, hermanos? Ahora, ¿por qué se arruina muchas veces el hombre? Por la ignorancia al conocimiento de la palabra de Dios. Y a algunos no les gusta este tema porque a mí no me gusta que me hablen tanta cosa. ¿Qué te voy a hablar? Pues el Señor ya te ministró, le has alabado a Dios, el Señor. Yo cuando subo aquí a veces a alabar, ya veo la actitud de las personas y digo, no, Señor, tienen que meterse en tu presencia. Porque si no nos metemos en la presencia, esa palabra no la vas a recibir. Porque la carne no recibe nada. A la carne le gusta que le hablen bonito, que lo halaguen. Eso sí te gusta, te encanta. Pero el Señor nos quiere hablar lo que Él quiere hablarnos a nosotros, no lo que tú quieres que te hable. Y hay algunos que no les gusta. Y si no les gusta, no les gusta. O se enojan, se salen de la iglesia o dicen, yo no voy a recibir. No hay problema. Dios habla y su palabra no va a regresar vacía. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si tú no quieres recibir, el de al lado tal vez quiere recibir. Porque tiene hambre y sed de la justicia de Dios. ¿Ah? Y al sexto día el Señor dijo, vamos a hacer al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Entonces, la creación, la corona de esa creación aquí en la tierra es el hombre. Dios le dio autoridad al hombre. Y la corona de la mujer es el hombre. Y la corona del hombre es Cristo. Y la corona de Cristo es el Padre. Hay un orden. Cristo no vino a hacer lo que le dio la gana. Jesús dijo, yo he venido a hacer lo que a mi Padre le agrada. Por eso Él me ama a mí. Jesús cuando tenía que hablar, hablaba. Cuando tenía que callar, se callaba. Porque Él se sujetó al Padre. Humanamente Él se sujetó al Padre. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versos 2 al 5. Ahora Dios toma la iniciativa como creador, da forma a todas las cosas de acuerdo a su propósito. Ahora te voy a decir esto, Dios hizo diferente a la mujer y al hombre. Al hombre lo hizo del polvo, sopló aliento en su vida, le dio inteligencia y a la mujer la hizo de la costilla. Para que la mujer sea una mujer idónea
y los formó y los unió para que los dos sean una sola, ¿qué? Por eso en un matrimonio, cuando el hombre va para allá y la mujer va para allá y los hijos para allá, es un desastre. Ahí Dios no puede enviar bendición. Y cuando no conocemos esos principios, cada uno quiere vivir su evangelio de acuerdo a lo que piensa. Y dice la Biblia que los pensamientos del hombre son más altos que los pensamientos de nosotros. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. No puedes escapar de la presencia de Dios. Tú puedes engañar a medio mundo, pero a Dios no lo vas a engañar. Como dijo un hermano, si tú pecas con una mujer, tú mismo con tus propios ojos estás filmándote lo que estás haciendo. Entonces Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando no conocemos esos principios, vivimos un evangelio de acuerdo a Pancho. Y a Dios lo hacemos así como queremos. Un Diosito así chiquito. Algunos hasta tienen ¿cómo se llama? Su estampillita. Ay, mi Diosito. Y con el corazón abierto Jesús. Eso es idolatría. Nosotros tenemos a Cristo y Cristo mora en nosotros. Y Él está vivo, ¿cuántos lo creen? Y porque Él vive, nosotros vivimos también. Ahora, esta Biblia de Génesis, Apocalipsis, dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Primero, útil para enseñarte, para corregirte, para instruirte, a fin de todo, de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea enteramente preparada, cuerpo, alma y espíritu. Por eso Pablo decía que tenemos que guardar las tres cosas. Hay gente que hace cosas con su cuerpo, hace lo que le da la gana, eso trae consecuencias. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen, hermano? Antes en el mundo te pegabas tu buena marihuana, te agarrabas a las mujeres que quieras. Había un muchacho que vino a los caminos del Señor y me dijo, desde que yo me hice cristiano, me he salado. ¿Y por qué te has salado? Porque antes tenía dos mujeres, él llevaba droga a su país allá en Centroamérica. Yo le digo, es que antes eras hijo del diablo y el diablo te daba todo tu uso, hasta con hombres acostabas. Pero ahora ya no puedes, porque perteneces a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Y cuando no entiendes eso, tú te dejas llevar por tus emociones. A mí nadie me va a decir que yo abra la boca. Pues nadie. Si el Espíritu Santo no trabaja en ti, ¿quién te va a obligar? Ahora, en la construcción del tabernáculo, en Éxodo capítulo 25, 10 al 22 y 31 al 40, eso no lo busquen. Dios le reveló a Moisés el diseño y las funciones de cada cosa de la cual se tenía que iniciar en el culto. Dios le dijo, estos colores me gustan, vas a bordar estos con oro. Incluso la vestimenta del sumo sacerdote tenía un significado, las 12 piedras que tenía acá. Y muchas veces cuando entraban en la presencia se reflejaba la palabra de Dios en las paredes y daba el mensaje para el pueblo de Dios. Por eso el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año y tenía que estar bien con la mujer, bien con su familia. Tenía que meterse 6 meses en purificación. Los calzoncillos blancos tenían que ser. Tenía que estar bien purificado y le amarraban una soga en la parte del tobillo y unas campanillas en forma de granada. Y cada granada representaba las 12 tribus de Israel. Entonces el telén, pero cuando el sacerdote andaba mal, Dios lo mataba. Por eso es que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, tenemos que saber a quién venimos a adorar.
Si yo vengo aquí a levantar la alabanza, a mí me importa un pepino si no te gusta la alabanza. Yo no estoy cantando para ti. Yo estoy cantando porque necesito alabarle al Señor. Y necesito que la presencia de Dios se mueva en cada uno de ustedes. Yo siento cuando ya la presencia empieza a limpiar, a sacar, a liberar, entonces hay un ambiente que a Dios le agrada. Y ese ambiente tiene que ser preparado. ¿Están acá? Y Dios le dijo a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Al igual sucedió con Noé cuando le dio los planos para construir el arca. Ayer habló el hermano de Moisés de los 40 días y 40 noches. Ahí el Señor le reveló el tabernáculo del cielo para que lo haga en la tierra. Y Dios le dijo, vas a hacer el mismo modelo. No vas a hacer al gusto tuyo, sino al gusto mío. Ahora, en Noé, en el capítulo 6 de Génesis, dice que la maldad se aumentó. Había un problema genético. Ángeles caídos se metieron con las mujeres, escogieron mujeres hermosas y tuvieron sexo y nacieron gigantes. Y dice que la tierra estaba lleno de violencia. ¿Sabe qué significa jamás? Violencia. Por eso ese grupo de jamás religioso lo único que hace es matar gente. Y para ellos matar gente es lo máximo. Ellos se meten en una bomba porque están llenos de violencia. ¿Y cuál es la teoría que tienen ellos, la doctrina? Que cuando van a ir al cielo le esperan 72 vírgenes para tener sexo eternamente, como si el cielo fuera un prostíbulo. El cielo es un lugar santo, ¿cuántos lo creen, hermanos? Y ellos creen en esa religión y matan. Ellos aman la muerte, pero nosotros amamos a la vida. ¿Cuántos aman la vida? Jesús dijo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Qué quiere decir vida? Una vida eterna, vida en abundancia. Porque el hombre, cuando pecó, su condenación era en el infierno. Y Jesús vino para que no lleguemos al infierno. Por eso Él vino a ordenar todo. Entonces Pablo les explicaba a los éfesos para que los éfesos dejen la idolatría y entiendan que Dios no se mueve en medio de la idolatría, sino que tienen un Dios que entiende, que nos conoce, que nos habla, y Dios nos habla por todo lado. ¿Cuántos lo creen? Y ahorita Dios te está hablando. Me está hablando a mí. Y dice que Noé preparó el arca, eso lo habla Hebreos, con temor. ¿Sabes qué significa temor? Respeto a Dios. Era una generación que su mirada está continua al mal. Al mal. Hoy, ¿cómo está el mundo ahorita? Están inventando, el diablo es buen inventor. Ahorita quiere agarrar a los jóvenes y a los niños convertirlos en perros. Nosotros somos hijos de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Están acá? ¿Ah? Hello. Y la gente del mundo no sabe qué hacer. Una mujer llevando a su hijo vestido de perro de 4 y con su cadena. ¿Dónde está la cabeza? Otra se sentó en un sillón y diciendo, yo soy vaca, y se vistió de vaca. Decir que soy vaca, entonces, ¿qué vas a hacer si eres vaca? Yo no trabajo, el gobierno me tiene que mantener a mí. Y los impuestos mantienen a esa gente. Están deschavetadas. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está acá? Espero que no vayas a dejar a disfrazarlo a tu hijo de perro, de gato, de chucho, de lo que sea. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Eso se llama panteísmo. Las ciudades que había alrededor de Israel habían panteístas. Ellos adoraban la naturaleza.
Por eso tú no vas a ver una loca una vez, estoy enamorada de mi árbol, y al árbol lo vistió, otra yo me estoy casando conmigo misma. ¿Y dónde está el novio? No, yo me voy de luna de miel. Mire hasta dónde llega la capacidad del hombre cuando no tiene a Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo. Somos la imagen del Dios invisible. Ahora el orden del culto del Antiguo Testamento es otra muestra de la elección divina para la edificación de su pueblo. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Esto sí tengo que ponerlo. Primera de Crónicas, después de Reyes está. 15. Vamos a terminar temprano hoy. A las 6:30. 15, verso 16. ¿Ya lo tienen? Asimismo dijo David a los principales de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Hoy ya no hay levitas, hay músicos. Que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas, címbalos, que resonen y alcen la voz con alegría. Vienes a cantar. Él me levantará. ¿Cuándo lo va a levantar el Señor? Y cuando danzas con las manos del pandero, si no estás haciendo para que te vean. Una vez una mujer le dijo al pastor, un pastor de México que predica tremendo este varón, le dijo, ¿sabe qué? Y él cantaba también. Era músico, cantaba. Y le dijo, hoy no me gustó la alabanza que usted cantó. Le dije, perdóneme, pero yo no canto para usted. Hay muchos lugares donde puede ir a ver que canten para usted. Aquí yo canto para el Señor. A mí no me preocupa si le gustó o no le gustó la alabanza, porque yo no quiero complacerla a usted. Yo he venido a complacer a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te acuerdas cuando andabas borracho y drogado? Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y esa canción hasta en mi país, hermano, famoso, los borrachos ahí. Y mi palabra es la ley. Y llegan a la iglesia como si le estuviera haciendo un favor a Dios. Yo no le hago ningún favor a Dios. Yo no le hago ningún favor a Dios. Yo necesito de Cristo Jesús. ¿Están acá? ¿Cuántos necesitan de Cristo Jesús? Si no necesitas, ¿qué estás aquí? ¿Para qué? Ahora David eso es lo que tenía. Habían cantores, habían profetas, habían 120 profetas que a veces no podían hablar en el templo porque la gloria de Dios bajaba. Y en el aposento habían 120 que cuando bajó la gloria de Dios. Ahora los levitas designaron a Gemán. ¿Quién era Gemán? Hijo de Joel. Y de sus hermanos Asaf, que hay un salmo de Asaf también que era levita, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos Etán, hijo de Cusías. Y con ellos, con sus hermanos del segundo orden, a Zacarías y Jarreel. Semiramot, mira qué nombrecito, Gesiel, Uní, Eliab, Benaía, Amasías, Matatías, Elifelejú, Miconías, Obed, Edom y Jefiel, los porteros. Así Gemán, Asaf y Etán
que eran cantores, sonaban los címbalos de bronce. Ahora el verso 20. En el verso 20 dice, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Heliel, Uni, Eliab, Masías y Benanía, con salterios sobre Alamot, Matatías y Elifelehu, Micaía, Minías, Obed Edom, Jefiel y Azarías temían arpas afinadas en la octava para dirigir. Mira qué orden había para alabar a Dios. Ahora los músicos, ahí le demos como sea, como es para el Señor. Hermano, yo no canto, pero como es para el Señor, hay que se aguante el Señor. No, no tenemos que hacerlo bien, hermanos. ¿Están acá? ¿Tú crees que los cantantes famosos entran, ay, le echemos como sea? Tienen que practicar. Tienen que estar consagrados. Tienen que poner la coreografía, eso en el mundo. Si no, ya no, le botan tomates y cebollas a la pobre cantante y la saca. Hasta tienen que vestirse para provocar a la gente, a los hombres. Pero aquí no tenemos que necesidad de hacer esas cosas. Aquí tenemos que cantarle a Dios con entendimiento. ¿Está acá? Con entendimiento. Él me levantará. Allá pues estás levantando tus manos y creyéndolo a aquel. Pero ¿qué tal? Él me levantará. Así dice el Señor. ¿A cuál Señor le estás cantando? ¿Ah? Que era Anías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir canto porque era entendido en ello. Ahora lo que más quiere el Señor, quiero que ponga atención, ponga atención. El Señor es la alabanza de su pueblo. Aquí no es, yo siento, eso de siento es tu alma, almática. Tú tienes que hacer a un lado tu alma y alabar a Dios en el Espíritu. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Tanto la música como el servir a las puertas del templo fueron funciones delegadas a quienes eran primero. Quiero que pongan atención. Entendidos y preparados, diestros para el servicio. Los ujieres tienen que saber a quién están sirviendo. No se vayan a molestar, ¿ok? En Hechos capítulo 6 eligieron a 7 varones. Cualidades buscaban en ellos. Esteban, Nicanor, Felipe. Eran hombres que servían a las mesas. Y vemos los frutos de Esteban. Cuando lo acusaron, lo mataron y dio una cátedra desde Génesis. Y por eso lo mataron, porque había dos grupos, los liberales y los herodianos. Dice que crujían sus dientes al escuchar la voz de Esteban, porque no podían resistir la sabiduría que tenían ellos. Y ellos eran diáconos. Vemos a Felipe cuando llegó a Samaria. Había un brujo que desde el más grande hasta el más pequeño los tenía cautivados con brujería. Y cuando llegó Felipe, hasta el mismo brujo se convirtió. Medio se convirtió, porque después le dijo a Pedro, dame eso que tienes. Cuando Pedro y Juan vinieron a poner las manos para que recibiesen al Espíritu, te lo voy a comprar. Y Pedro le dijo, tú estás en tinieblas, arrepiéntete. ¿Saca, hermanos? Dios nos demanda a nosotros, a cada uno de nosotros. Dios no es el pastor. Cuando Dios te dirige,
Y cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, no haces lo que tú quieres, haces lo que a Dios le agrada. Y cuando tú haces a lo que a Dios le agrada, entonces el servicio va a ser de bendición. Y cuando haces el servicio de bendición, en vez de salir molesto, vas a salir alegre. ¿Saca? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Ahora, el mismo Señor que afirma que la iglesia es suya, que el que instruye a través del Espíritu Santo los ministerios y dones necesarios para el desarrollo normal y saludable del cuerpo. Por eso Pablo dice que el cuerpo bien nutrido, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? Las coyunturas. Pablo compara con el cuerpo humano. Ahora imagínate, ¿qué es lo que nos une a nosotros para que la mano se mueva así? Es las coyunturas. Ahora, si alguien dice no quiero el dedo, lo saca el dedo, se muere. Ya no hay fuerza. Este es donde está toda la fuerza. Ahora, todos somos esenciales en el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Todos formamos al cuerpo de Cristo. Hay de todo en la iglesia. Hay gente que le gusta cocinar, gente que le gusta evangelizar, gente que le gusta danzar, gente que le gusta que es dadivosa. Hay de todo en la iglesia, pero todos formamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él es el que nos dirige. Ahora te voy a decir esto, hablando humanamente. Si tú recibes un golpe en la cabeza, ya no funcionan tus manos, ya no funcionan tus pies, porque toda la información viene de aquí para todo tu cuerpo, bien ordenado. Ahora la iglesia cuando es dirigida por el Espíritu Santo, entonces todo lo que hacemos acá no es para pasar el rato como muchos piensan eso, es para que nosotros aprendamos a unirnos en el Espíritu. No en la carne, porque en la carne, hermano, hay mexicanos que no se llevan con salvadoreños. Entonces en el espíritu ya no hay que yo soy de México, yo soy de Colombia, yo soy de Bolivia. No, aquí somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Ah? Ahora la iglesia le pertenece a Cristo. Por eso decía Pablo, la iglesia de Dios. No decía mi iglesia. Por eso hay gente que me dice, yo me voy a ir a tu iglesia, estoy pidiendo dirección para irme a otra iglesia. ¿Cuál iglesia? Si tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Ah? Ahora el Espíritu Santo, los ministerios y dones necesarios para el desarrollo normal y saludable del cuerpo, Él coloca en posición los instrumentos que han sido útiles para el servicio. Todo lo que hacemos nosotros es para el servicio del Señor. Lo que a nosotros nos toca es esforzarnos por hallar nuestro lugar, como os dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don, a cada uno según el don que hemos recibido, dice que ministremos a los otros como buenos que administradores de la multiforme de qué, multiforme de qué, de la gracia de Dios. La iglesia es un cuerpo y el que manda se llama Cristo. Y Jesús dijo, voy a enviar al Consolador para que los una. A unos va a convencer de pecado, de justicia, porque no creen en mí. A otros los va a guiar. Un hermano, a mí el Espíritu Santo me torció la mano y me llevó. El Espíritu Santo nunca hace eso. El Espíritu Santo te va a guiar si quieres que te guíe. Él es educado. ¿Sabe quién es el malo? El que se mete, si le abres un hoyo, es el diablo. Que el Señor lo reprenda.
Y tú cuando le hablas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te habla y te pone el sentir. En vez de estar viendo la novela, te dice, va, anda a estudiar, anda a leer. Lo que ha arruinado a la iglesia en estos tiempos es esto, el teléfono. Y los padres le dan su tableta grande, su teléfono a su hijo porque no quieren tener responsabilidades. Y por eso estamos viendo todas las consecuencias que estamos viendo ahorita con todo lo que se está moviendo y son dirigidos por espíritus. Un pastor, un hermano que es escatólogo estaba contando esto, el hermano Bolaños dice, ahora los demonios se meten por medio de las ondas, por medio de la televisión, por medio del teléfono, y están cautivando a las mentes de los niños. Por eso los niños ahora se creen chuchos. Y las madres que no tienen a Cristo, ay mamá, quiero ser chucho, ay mijito, bien, vas a ladrar. Se subió una mujer vestida de perro en un Uber, me contaron eso los hermanos. Y dice que el Señor le dijo, ¿y dónde quiere que le lleve? Y la otra, ¡guau, guau, guau, guau! Y le dijo, te estoy hablando, háblame. Y al último le dice, pues, me vas a llevar a este lugar. Y para en otra llamada hay al Uber de los chuchos. Otra mujer entró a un lugar donde decía prohibido animales y el perro, el niño así como perro ahí, vestido de perro, con mascareta y ladrando así. Y le dijo, señora, aquí es prohibido los animales, pero es mi hijo. Pues ahora si se ha convertido en chucho, sáquelo afuera. Estamos llegando a un punto, hermanos, donde tenemos que instruirnos como familia, como los padres tienen la responsabilidad. Yo no puedo hacer todo, yo aquí les doy la palabra, ahora si tú quieres arreglar la vida de tu hijo, lo vas a arreglar. El único que va a dar cuentas de sus hijos van a ser los padres. Estamos llegando a un punto donde todo vale. El hijo manda al padre y el padre. Si tú vas a un restaurante, hasta el niño de 1 añito ahí está con su teléfono. Y a ver, quitarle el teléfono. Una vez llegué a un restaurante, todos tenían su teléfono. ¿Qué vas a pedir? Decían, ¿no? Y agarraban los niños en el teléfono al mesero, el mesero, uy. Y no se hablaban, comieron, salieron así como entraron. Se perdió la comunicación, no hay la unidad. Ahora la unidad, ¿sabes dónde empieza? En tu casa. Yo no sé cómo vives, tal vez vienes con un problema, tal vez vienes enojado, tal vez vienes molesto, has venido peleado. Entonces tenemos que dejar toda esa basura fuera y decirle al Señor que nos limpie, vaciarnos para que el Señor nos llene. Porque el Señor todos los días está aquí, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Está aquí, sí o no? Y lo que menos quiere el ser humano, ser formado y educado. Jesús quiso cambiar el paradigma que tenían los religiosos y por querer decir la verdad, lo mataron. Por hablar la verdad. Las indicaciones son claras, tenemos aquello que hemos recibido. Si lo hemos recibido, tenemos una solemne obligación, escúchenme, de servir a los demás. Entendemos que la enseñanza dada aquí por el apóstol es quien inicia y sostiene estos ministerios, es el mismo Señor, el mismo Dios, los 5 ministerios. No debemos buscar crecimiento de un ministerio en particular, sino en el desarrollo de la iglesia en general. Y Jesús dijo una palabra. Que en los últimos tiempos los padres se van a levantar contra los hijos y los hijos contra los padres. La suegra con la nuera. Y Jesús dijo, he venido a traer espada. Porque cuando una persona se convierte de la familia en cristiano, todo el mundo de sus hermanos se levantan contra esa persona. Los primeros enemigos van a ser los de tu casa. Jesús ya lo habló. Jesús dijo que va a haber una generación
peor que Sodoma y Gomorra. Habló de los días de Noé, donde la gente comía, bebía, hacía lo que quería. ¿Y qué tiene de malo comer y beber y casarse? Ellos se casaban, tenían relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Había bestialismo, había también abuso de niños. Por eso el Señor decidió destruir, derribar, barrer con esa generación. A mí lo que me llama la atención es esta palabra. Jesús o Dios le dijo a Noé, prepara el arca para que entres tú y tu casa. Y Dios no permitió que nadie entrara al arca, aparte de la familia de Noé. ¿Sabe por qué? Porque Noé halló gracia. Quiero que pongan atención. Gracia en Cristo Jesús. Y este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de cambios, es porque Dios nos está preparando a nosotros como iglesia, no para que te hagas rico, sino para que te prepares porque la venida de Cristo está cerca. Siempre Dios usó profetas, usó personas, dio palabra con anterioridad para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. No quisieron. Incluso 7 días todavía estaba Noé. Viene el diluvio y habían gotas de agua allá. No le creyeron hasta que Dios cerró la puerta. Y todos fueron, ¿qué? Arrastrados por el agua. ¿Hello? ¿No les gusta la palabra? ¿Ah? ¿O quieres que venga alguien y te diga, así dice el Señor, así le encanta eso a la gente? Eres un siervo que te voy a llevar por los universo. Y se levantan hasta las nubes. Pero el Señor nos está hablando por medio de su palabra, ¿sí o no? Tenemos un problema, yo se lo voy a decir, ya voy a terminar, con nosotros mismos. Nosotros somos el problema más grande para que Dios se manifieste. ¿No? 8 personas se llevó el Señor. ¿Sabe qué significa el número 8? Nuevo nacimiento y esperanza. Ahora el Señor va a venir por un remanente. La Biblia habla de remanente. Pablo dice que Israel, aunque sea como la arena del mar, solamente el remanente. ¿Y qué es el remanente? El que obedece, se prepara para irse con el Señor. Esto podríamos continuar, pero no lo vamos a continuar. La próxima vez vamos a continuar y vamos a meternos en muchos pasajes bíblicos para que podamos entender lo que el Señor quiere. Lo único que yo les recomiendo a los padres, instruye al niño en su niñez y aun cuando fuera viejo, no se apartará. Cuando viene la instrucción es cuando viene la buena semilla y es derramada en su corazón. Va a llegar un momento que los muchachitos llegan a la juventud, se enamoran y algunos se van de pachanga, pero de allá el Señor los vuelve a traer. Hay una promesa. Esta es la última generación. Como dijo el hermano aquí, ya no estés de iglesia en iglesia. Hay gente que viene aquí a las vigilias y ya les veo y hay en la iglesia, buscando a ver quién le da buena profecía. La mejor profecía aquí está. Yo no, como le digo, yo no desecho las profecías. Las profecías, yo sé que hay siervos que Dios los usa, están acá. Pero la más segura, la que nos va a llevar arriba, es esta. 66 cartuchos, escrito por más de 40 autores en 1600 años. Y la Biblia no se contradice. El Señor nos quiere preparar para irnos. Con esto voy a terminar. ¿Cuántos quieren irse con el Señor?
Voy a volver a repetir, yo creo que no estoy mal, tal vez algunos ya no hablan español, pues. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Ya depende de ti. Y no piensas irte solo, llévate a tu familia también, sé inteligente. La próxima clase vamos a continuar con esto, ¿ok? Pónganse de pie, que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios los guarde. Yo sé que esta palabra no solamente se queda acá, sino va a todo lugar. Nos ven en todo lugar. Y esa palabra es una palabra que necesitamos en estos últimos tiempos. Agárrate la mano de tu hermano. ¿Dónde está la pianista? Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesucristo por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California. O llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.